chiquillos, entonces, la clase anterior estuvimos viendo nuestra primera clase de introducción a lo que es la comprensión de lectura. Estuvimos viendo algunas estrategias, ¿cierto? De hecho, vimos una estrategia. Estuvimos viendo una estrategia de comprensión de lectura, ¿cierto? Que era la de antes, durante y después de este elemento. Es esta de acá. Entonces, antes de la lectura, ¿qué es lo que hacíamos? Identificábamos elementos que pudiésemos reconocer en el texto, ¿cierto? Por ejemplo, su estructura. Identificábamos elementos reconocibles del tema. Vimos, en el ejemplo que revisamos, vimos una noticia. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Revisamos brevemente el título. Chiquillos, ese es un punto que nunca hay que olvidar. El título se lee sí o sí. Si no aparece, bueno, ni modo, no hay cómo leer nada, ¿cierto? Pero el título se lee sí o sí porque siempre entrega una información muy valiosa. De hecho, una de las preguntas con las que seguramente si han hecho ensayos les ha tocado enfrentarse es ¿qué título sería el más adecuado para el texto? Eso quiere decir que el título nos entrega de por sí mucha información. ¿Qué más hacemos en el antes de la lectura? Generamos expectativas. ¿Qué será lo que vamos a leer? ¿Qué tipo de texto es el que vamos a leer? Y activamos algunas predicciones. Exactamente lo que decía hace un momento. ¿Qué es lo que vamos a leer? Después, durante la lectura, decodificábamos el texto, ¿cierto? Es decir, lo leíamos, lo entendíamos y entendíamos los puntos de vista que tal vez el emisor nos presentaba. Identificábamos marcas textuales. Decíamos que las marcas textuales son aquellas palabras que están relacionadas con el tema o son aquellas palabras que se repiten mucho. Eso quiere decir que tienen cierta importancia dentro del texto. Revisábamos inferencias y predicciones sobre el texto. ¿Qué es lo que vendrá después a continuación en el próximo párrafo? ¿Qué me querrán decir acá? Probábamos y actualizábamos esas inferencias o predicciones. Tal vez las inferencias que habíamos realizado estaban erradas y eso lo íbamos a descubrir en el párrafo que continuaba. Distinguíamos lo fundamental de lo secundario, es decir, distinguíamos ideas principales de secundarias, qué información es la principal y cuáles son las que se le anexan. E identificábamos errores o lagunas de comprensión, sobre todo lo que tiene que ver en el ámbito de vocabulario. Hay muchas palabras que de repente uno no tiene la capacidad de reconocer, ya sea porque tiene un vocabulario pobre, escaso, o porque simplemente jamás había escuchado esa palabra, no tiene idea a qué nos estamos refiriendo. Después, después de la lectura, acá reconocíamos el tema, ¿cierto? Ya leímos el texto, ya sabemos de qué se trata, entonces actualizábamos la información con respecto al tema, formulábamos la idea principal de qué se trataba el texto, realizar tareas asociadas al texto, es decir, simplemente contestar preguntas, ¿cierto? Realizar síntesis, realizar resúmenes, realizar subrayados, etc. De hecho, mismo dentro de las actividades que realizábamos aquí en esta parte del después de la lectura, elaborábamos una síntesis, es decir, un resumen de qué se trataba el texto y finalmente respondíamos preguntas asociadas a él. ¿Qué realizamos además? Esta especie de semáforo de emojis donde evaluábamos más o menos qué tipo de lectura poseemos, qué tipo de comprensión lectora poseemos. Decíamos que la primera es la lectura mecánica y si se fijan en la carita, tiene una carita como media complicada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la lectura mecánica prácticamente no hay comprensión y es la lectura que tenemos que evitar. Revisamos también la lectura literal, que es la lectura simplemente superficial, que uno puede responder las preguntas más simples que se asocian a ese texto. Después estaba la lectura rápida, que decíamos que si bien no es el mejor tipo de lectura para las personas que ya poseen una gran capacidad de comprensión de lectura, es una lectura que les funciona, ¿cierto? Pero teníamos que tratar de evitarla, sobre todo en textos relacionados a la PSU, donde en el fondo estamos respondiendo preguntas por puntos que nos van a servir mucho. Y finalmente encontrábamos la lectura reflexiva, que era ya el máximo nivel de comprensión, el nivel genial. Después, ¿qué más revisamos? También revisamos algunos malos hábitos lectores. Y decíamos que tal vez el título de eliminar malos hábitos lectores, la verdad es que es un poco utópico, ¿cierto? Pero, ojo aquí, para eliminar los malos hábitos lectores, primero teníamos que reconocerlos, saber que lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo mal. Entonces, reconocimos 4 malos hábitos lectores. El primero era la regresión. ¿Por qué? Porque perdíamos la idea principal del texto. La regresión se constituye cada vez que nosotros estamos leyendo, llegamos a un punto, nos damos cuenta que no entendimos nada y tenemos que volver a leer. Ahí perdemos la idea principal y no solamente perdemos eso, sino que también perdemos tiempo valioso que probablemente no tenemos. Así que ojo con eso. ¿Qué otro mal hábito lector aparecía? La vocalización. Aquí no estamos hablando de ir leyendo el texto en voz alta, porque decíamos, sobre todo para una chica que preguntó en el chat,
Aquí no estamos hablando de la lectura en voz alta, sino que estamos hablando, que de todas maneras hay que evitarla, aquí estamos hablando de el ir moviendo nuestros labios, ¿cierto? Vocalizando cada una de las palabras que leemos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro en ese momento está ejecutando dos órdenes. Por un lado, el de leer, comprender, mover nuestros ojos para ir decodificando el texto, y por otro le está diciendo a nuestra cara, ¿cierto? A todos nuestros músculos que están involucrados que se muevan para ir haciendo la vocalización. Así que ojo con eso, tenemos que tratar de evitarlo. El tercer elemento que hay que evitar son los movimientos corporales. Y aquí estamos hablando de cada vez que estamos leyendo, nos estamos moviendo en la silla, ¿cierto? Estamos y nos vamos moviendo, hay que evitarlo. ¿Qué más hay que evitar? Mover las manitos, estar con algún elemento en la mano, por lo mismo que en la vocalización. Es un movimiento distractor, y como es un movimiento, o sea, un elemento distractor, hace que nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestra mente se canse antes, porque nuevamente nuestro cerebro está ejecutando dos órdenes, por un lado la de leer y comprender, y por otro la de moverse, mover nuestro cuerpo. Así que nuestro cansancio aumenta, y eso va dirigido sobre todo a las personas que no les gusta leer. Y finalmente el vocabulario deficiente, porque hace que probablemente descartemos algunas ideas que son importantes en el texto. Ahora, la regresión, la vocalización y los movimientos corporales identificamos cómo eliminarlos, ¿cierto? Ahora, el vocabulario deficiente, la única manera de eliminarlo, y es lo que generalmente me preguntan mucho en el tema del chat, ¿cómo mejoro en el parte de vocabulario contextual? Leyendo más y buscando las palabras en el diccionario, chiquillos. Esas son maneras de ir haciéndolo. Y no solamente buscar la palabra y buscar el significado, sino que también de, tratar de ocuparla en nuestra vida diaria, y si no somos capaces de ocuparlas en nuestra vida diaria, hacer el ejercicio que hacían, ¿cierto?, cuando estaban en el colegio y eran niños pequeños, de hacer oraciones con las palabras que no conocían. Es una súper buena técnica. Bien, en la clase del día de hoy está enfocada a la segunda parte de comprensión de lectura, donde vamos a ver cómo enfrentarnos a un texto y además qué hacer cuando no se comprende. Así que ojo con eso, es una buena idea, porque muchas veces estamos leyendo y decimos, pasa lo de la regresión, ¿cierto? Leímos, nos dimos cuenta que no entendimos nada, porque teníamos un vocabulario deficiente, porque estábamos desconcentrados, porque no teníamos lectura mecánica, lo que sea, y nos devolvimos y nos damos cuenta que tenemos que enfrentarnos de alguna manera al texto y tratar de encontrar estrategias para ver qué hacemos. Ya. Entonces, los que están preguntando en el chat acerca de la clase anterior, todas las clases, chiquillos, están ya en la página de YouTube. Esta es nuestra tercera clase recién, tercera del mes de marzo, ¿cierto? Así que cualquier cosa, las clases están ahí. Ya, este cuadrito lo vimos en la clase anterior, que era ¿qué se considera una buena comprensión de lectura? Para entender un texto, ¿cierto? Para entender el texto, que sea texto dramático, texto lírico, texto noticia, crónica, reportaje, texto discontinuo, ensayo, el texto que sea, tenemos que desarrollar ciertas habilidades. Algunas veces se alcanzan estas habilidades, ¿cierto?, en el colegio, si tenemos suerte, si somos unos super capos en la materia. Si tenemos suerte, entonces estas habilidades las desarrollamos en el colegio. Si no, tenemos que aprender a desarrollarlas en la vida. ¿Por qué? No solamente porque nos van a ayudar en la comprensión de lectura, sino porque nos van a ayudar para el resto de la vida, como decíamos, ¿cierto? ¿Por qué? Fíjense en la evolución de estas habilidades. Primero tenemos que conocer hacia qué texto nos estamos enfrentando. Comprender qué es lo que me estaba diciendo el texto. Aplicar los conocimientos que adquirí en ese texto. Analizar, una vez que ya apliqué, tal vez cometí un error, tengo que analizar en qué me equivoqué. Sintetizar, es decir, ser capaz de realizar un resumen de ese texto y evaluar, decir, ¿este texto está bien o está mal? Pero para saber si este texto está bien o está mal, tengo que al menos tener absolutamente todas las habilidades que van hacia arriba. Por eso esas tres habilidades, la de analizar, sintetizar y evaluar, son conocidas como las habilidades superiores, porque son las más complejas de desarrollar. ¿Cómo las desarrollamos? Desechando todos los malos hábitos lectores y tratando de adquirir en este semáforo, ¿cierto?, que hicimos de emojis con respecto a lo que es la comprensión de lectura, ¿cierto? Tratar de alcanzar el máximo nivel, ir desechando los otros niveles. Ya, entonces, la comprensión de un texto implica percibir los estímulos con atención, es decir, estar ahí
en el texto, donde mi contexto también sea el adecuado, ¿cierto? Estar ahí presente 100% en lo que estoy haciendo, percibir los estímulos con atención, es decir, estar 100% involucrado en la lectura. Y este mensaje va dirigido a todos aquellos que dicen que no les gusta leer, ¿cierto? Chiquillos, si no les gusta leer, tienen que hacerlo igual. Decíamos que siempre estamos leyendo porque siempre estamos decodificando e interpretando mensajes en nuestro diario vivir. Así que eso de que no me gusta leer es falso. Siempre estamos leyendo, aunque no nos demos cuenta. Después, decodificar el mensaje. ¿Qué significa eso? Ser capaces de leer. Si alguna palabra no la entiendo, nuevamente dirigirme a mi diccionario. Interpretar el sentido del texto, es decir, qué quiso decir el autor con tal elemento. Y por eso, generalmente, dentro de toda la gama de textos que tenemos, los textos líricos son los más difíciles de entender, precisamente porque el texto lírico nos obliga a interpretar el sentido del texto. Nos obliga el hablante lírico a desentrañar lo que él estaba diciendo. Que si decía que las nubes eran esponjosas, maravillosas y no sé qué más, tenemos que identificar que tal vez no necesariamente está hablando de las nubes, sino que está hablando de cómo él se siente, ¿cierto? También puede ocurrir, y eso, chiquillos, ojo con el asunto. Siempre hay la caricatura del profesor de lenguaje que interpreta todo y todo es maravilloso, es súper etéreo y no sé qué. Ojo ahí, a veces también ocurre que dentro de esa misma poesía que utiliza tanto este lenguaje connotativo, lo que quiso decir el autor es simplemente que la nube era esponjosa y se acabó el asunto. Sobre todo si el objeto lírico era la nube. Así que, atención ahí. Y finalmente, dentro de la comprensión del texto tenemos que evaluar y emitir juicios de opinión, ¿cierto? Para emitir juicios de opinión tenemos necesariamente que saber argumentar. ¿Qué vamos a argumentar? Necesariamente acerca de los contenidos del texto. Importante, muchas veces cuando vamos a las habilidades más complejas, sobre todo en la parte de evaluar, llegan diciendo que es que a mí me dijeron tal cosa, es que yo escuché tal cosa, es que el estudio, y aquí ya sumamente argumentado, es que el estudio científico avala que bla, 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 entonces esto no puede ser. Ok, perfecto, estás rebatiéndole al texto. Pero ojo con esto, cuando estamos leyendo un texto, especialmente, ¿cierto? Cuando estamos realizando ejercicios de comprensión de lectura, no tenemos que irnos tan afuera en rebatir el asunto con incluso estudios científicos, sino que tenemos que prestarle atención 100% al texto. Y ahí nos damos la vuelta, ¿cierto? Al de percibir los estímulos con atención. 100% en el texto, no lo que me dijo el papá, no lo que me dijo la mamá, la abuelita, la tía, la vecina, etc. 100% enfocados al texto. Así que esto de evaluar y emitir juicios, 100%, voy a volver a insistir, enfocado en el texto. Ahora, ¿cómo nos enfrentamos a un texto? Sobre todo cuando tenemos esta cosa de que a mí no me gusta leer. Primero, tratando de evitar los errores al momento de leer, que fueron los que revisamos la clase anterior y que retomamos rápidamente en esta. Tenemos que tratar de evitar la regresión, la vocalización, los movimientos corporales y el vocabulario deficiente. Motivarnos a nosotros mismos a tener una lectura eficiente y eficaz. ¿Qué quiere decir con eficiencia? Que las estrategias que escojamos para realizar una correcta comprensión de lectura nos permitan alcanzar con seguridad los objetivos planteados. Eso quiere decir que nos permitan alcanzar a lograr tener, ¿cierto?, un buen resultado en los puntajes. Eso quiere decir necesariamente responder bien las preguntas. ¿Y qué quiere decir esto de motivarnos a tener una lectura eficiente y eficaz? ¿Qué quiere decir esta palabrita eficaz? En este caso, que los objetivos sean alcanzados de manera económica. ¿Y qué ustedes me van a decir? ¿Y qué tiene que ver la economía con el lenguaje? ¿De qué me está hablando la profe en este momento? Estoy muy enojado porque la profesora me está metiendo números acá. Me está hablando acerca de economía. Chiquillos, hay una cosa que se llama en el lenguaje, ¿cierto? Se llama economía del lenguaje. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando yo estoy realizando una síntesis, no puedo, o un resumen, no puedo copiar literalmente lo que estoy leyendo. Imposible, ¿cierto? Tenemos que tratar de ocupar las mínimas palabras posibles. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar nuevamente la palabrita esta económica, porque vamos a economizar tiempo. Vamos a economizar recursos. Nuestro tiempo a nosotros nos permite ir avanzando, ¿cierto?, en los ensayos, en los textos. Mientras más tiempo ahorremos, más tiempo vamos a tener para el siguiente texto, el siguiente texto, el siguiente texto, que es lo que más decíamos dentro de las primeras clases, ¿cierto?
que era lo que más entraba en la PSU, comprensión de lectura. Entonces, comprensión de lectura, ahí sí. Entonces, ojo con esto. Mientras más ahorre tiempo en un texto, más tiempo voy a tener para el siguiente, más tiempo voy a tener para el siguiente y así sucesivamente. Y además, si yo me demoro menos en leer un texto y me demoro menos también en comprenderlo, eso va a decir que mi cerebro, ¿cierto?, se va a cansar menos también. Entonces tenemos la economía de tiempo y economía de recursos. Y en este caso nuestro recurso es nuestra cabecita, nuestra mente. Así que ojo con eso. La eficiencia tiene que ver con escoger adecuadamente las estrategias que a mí me sirvan, en este caso a mí, Fernanda Zócar, pero en este caso ustedes, Matías Christopher, Andrés Contreras, Camila González, Sebastián, etcétera, ¿cierto? Todos los chiquillos que alcanzo a ver en el chat. Así que, ojo ahí, las estrategias que a nosotros mismos nos convengan. Tal vez algunos de ustedes son más buenos para dibujar, por lo tanto, les conviene más hacer un mapa conceptual. Tal vez otros son auditivos, como decíamos hace un rato, entonces a ellos les conviene más ir leyendo tal vez en voz alta el tema. Ahora bien, para esas personas que son auditivas, cuando estén en la PSU, evidentemente no van a poder leer en voz alta porque, adiós chiquillos, lo van a echar de la sala. Entonces, enfrentarnos a la lectura silenciosa en nuestra cabeza nos va a ayudar mucho. Imaginarnos nuestra voz, por ejemplo. A esas personas las va a ayudar demasiado. ¿Qué más? Las personas que tal vez son más matemáticas, que también está el caso que muchas personas dicen, no, yo soy matemática, a mí no me gusta el lenguaje. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Esas personas tratan de ir eliminando palabras, tachándolas. Esta palabra no me sirve, porque ellos son más pragmáticos, ¿cierto? Entonces, no, esta palabra no me sirve, esta tampoco, van eliminando palabras. Chiquillos, nos conocemos hace harto tiempo, cada uno de nosotros, ¿cierto?, se conoce a sí mismo hace mucho tiempo, tenemos una historia cada uno de por lo menos 17 años junto a uno mismo, por lo tanto durante esos 17 años, de los cuales un montón de esos años han sido de todo el proceso de escolarización, ya nos conocemos, ya sabemos más o menos qué es lo que a nosotros nos gusta o cómo nos acomoda más estudiar. Y estoy diciendo 17 años, ¿cierto?, porque ese es el mínimo, más o menos, ¿cierto? De aquí en adelante, sobre todo acá, en Puntaje tenemos estudiantes de muchísima edad. Por ahí hace unos días alguien estaba hablando de que había dado la PSU hace muchos años. Así que ojo con eso. Ya la historia que tenemos junto a nosotros es harta, por lo tanto tenemos que saber más o menos, insisto, cuál es nuestro estilo de aprendizaje. Ya, ahora, ¿qué hacemos cuando no comprendemos un texto? Aplicar técnicas de estudio, que era lo que estábamos mencionando recién. La primera técnica de estudio entonces, o la primera técnica de lectura, porque ya no estamos hablando de estrategia, sino que de técnica de lectura que vamos a revisar es destacar y subrayar. Ojo aquí, cuando estamos hablando de destacar o estamos hablando de subrayar, no tenemos que destacar o subrayar todos, absolutamente todos los datos, como en este pobre libro, que probablemente es de biología, ¿cierto? Anatomía, por ahí, por ese lado. No podemos hacer esto. Pierde absolutamente todo el sentido de el subrayado o el destacado. No sirve. Estos chiquillos, nunca más, nunca jamás. O dejar en blanco solamente las A, las E, los conectores, tampoco, no nos sirve. Esto, no más. Entonces, ¿cómo destacamos o subrayamos? En el caso al menos de lenguaje y comunicación, resaltando solamente los datos que no requieran una interpretación. Y vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un texto referido a Marie Curie. Ahí dicen, sí se puede, pero no se debe. Evidentemente, de que se puede, pero no lo debemos hacer. Ya, Marie Curie. María Salomea, bla, 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 Curie. No voy a decir esa palabra porque tal vez voy a invocar a no sé quién. Varsovia, 7 de noviembre de 1867, Passy, 4 de julio de 1934. Conocida habitualmente como Marie Curie, fue una científica polaca, nacionalizada francesa. Pionera en el campo de la radioactividad, fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, física y química, y la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. En 1995 fue sepultada con honores en el Panteón de París por sus propios méritos. Acá nos encontramos ante una pequeña biografía. ¿Qué nos va a importar entonces de Marie Curie? Datos que no sean en ningún caso interpretables.
su fecha de nacimiento y su fecha de muerte, por ejemplo, ¿cierto? Ya no es necesario destacar aquí en este caso el nombre. ¿Por qué? Porque el título ya nos dio esa información, de quién nos estamos refiriendo. Después, que fue una científica polaca. ¿Por qué destacamos ambos términos, científica polaca? Porque, por un lado, nos queda claro de qué país es. Si se fijan, arriba no destacamos Varsovia, porque Varsovia se entendía que era una ciudad polaca. Y destacamos su importancia, es decir, en este caso su importancia es haber sido una científica. Después, pionera en el campo de la radioactividad. Podría ser cualquier científica, ¿cierto? Pero en este caso la estamos destacando porque ella es pionera en el campo determinado, en este caso de la radioactividad. ¿Qué importancia además tiene Marie Curie? Que recibió 2 premios Nobel. El hecho de que haya sido la primera persona, la verdad es que para el caso no importa mucho, pero sí importa que haya recibido los premios de física y química y además que haya sido la primera mujer profesora en la Universidad de París. El hecho de que en 1995 fue sepultada con honores en el Panteón de París por sus propios méritos, la señora ya se había muerto, la señora se murió en 1934, por lo tanto que en 1995, un montón de años después, la hayan cambiado de tumba de donde estaba para trasladarla a París, no sirve, ¿ya? Así que importancia ahí, la verdad es que no tiene mucha. Ahora, si se fijan, lo que fuimos haciendo con Marie Curie, y esto vamos a hacer el enlace un poco a otro de los ítems de la PSU que tiene que ver con este ordenamiento de enunciados, es que el tema, que fue Marie Curie, ¿cierto? Partimos con este título, fue decreciendo. Lo mismo que hace una noticia. Fue de lo más particular, que era Marie Curie, científica polaca, a irlo acotando, haciendo una pirámide invertida y llegamos a que esta mujer fue la primera mujer profesora en la Universidad de París. Teníamos la información general, que fue su fecha de nacimiento, su fecha de muerte, la fuimos acotando a su trabajo, nuevamente acotamos su trabajo, que era el campo de la radioactividad, lo volvimos a acotar diciendo que fue importancia este campo en física y química, y finalmente, ya al último, en la última parte de la pirámide invertida, que fue profesora en la Universidad de París. Listo. Ahí está. Ya. Entonces, si se fijan, no destacamos absolutamente todo el texto, sino que solamente la información más importante y especialmente la que no tiene capacidad de ser interpretada. Ahora, ¿por qué lo ponemos como una de las técnicas de estudio requeridas para la PSU? Porque muchas de las preguntas van a ser de tipo literal. Literal significa que la información al dedo la encontramos en el texto. Lo leímos, vamos a la pregunta, nos preguntan ¿de qué color era el sombrero que llevaba Pepito? Entonces buscamos, el sombrero de Pepito era rojo. Eso quiere decir que la información está ahí mismo. No tenemos que buscarla más allá, está dentro del texto. Ahora, estas preguntas las tan fáciles como la que estoy haciendo yo ahora, ridículamente, ¿cierto? Porque es ridículamente fácil, no van a salir, pero sí van a salir otras que de todas maneras también tienen cierta facilidad, que son las preguntas de información explícita y que las vamos a revisar de todas maneras unas clases después. Después, dentro de estas técnicas que vamos a utilizar para comprender un texto en el caso de que no lo hagamos. Anotar al margen, la segunda técnica de estudio. La anotación al margen implica una síntesis de algún aspecto que consideremos importante dentro de un texto. ¿Qué quiere decir esto? Leímos el texto, lo resumimos en una pequeña oración, un pequeño texto. Si se fijan, este texto es eterno, es súper largo, pero lo resumimos en cosas pequeñas, en información pequeña. Entonces todo este texto nos dice, los mol lindan con la obscenidad. Probablemente nos van a hablar de los mol, ¿cierto? Se constata la lógica capitalista de despilfarro. Se ve cómo se malgastan recursos sin considerar la miseria de millones, sin tomar en cuenta los efectos de producir un estímulo y el deseo de consumir en personas que no pueden satisfacer ese impulso. Por eso son obscenos. La obscenidad consiste en escenificar esa agobiante abundancia a pocos miles de metros de la miseria, en exhibirla ante los ojos de las parias sin dinero ni crédito que peregrinan hacia esos templos para mirar, pero sin poder adquirir. Entonces, todo ese gran texto que leímos ahí se transformó en
mall. 2 puntos, lugar obsceno. ¿Por qué es obsceno? Porque colindan con lugares pobres. Además, es capitalista porque solo busca vender. Y además, es despilfarrador porque estimula el deseo de consumir. ¡Tarán! Y este texto aparece en uno de los ensayos liberados del DEMRE, no recuerdo de qué año, creo que el de 2003, pero me estoy arriesgando al decirlo, y que están presentes en la página del DEMRE para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan hacer en su computador o lo puedan imprimir y hacerlo en su formato físico si les acomoda más. Así que ojo con eso. Ya, entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Resumimos, ultra resumimos, un texto súper grande, pero ¿cómo lo resumimos? Considerando los aspectos más importantes que ahí se presentan. Acá este texto es fácilmente interpretable, por lo tanto la técnica del subrayado no nos iba a servir tanto, pero sí nos va a servir el tema de anotar al margen. Ahora, si aplicamos las dos técnicas, la de subrayar o destacar, ¿cierto? Y la de anotar al margen, mejor aún, porque estamos aplicando ya dos técnicas, por lo tanto significa que esa técnica, alguna de las técnicas no nos va a fallar. Siempre mejor dos que una. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando no comprendemos un texto? Tercera técnica de estudio, revisar preguntas y respuestas. Y aquí decíamos que es el mismo ejercicio que hacemos con nuestros hermanitos pequeños, con nuestros hijos, con cualquier familiar pequeñito, ¿cierto? Que recién están adentrándose a este mundo maravilloso de la lectura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá entonces? Realizarnos a nosotros mismos preguntas y ya después, además, contestarnos. O sea, una técnica es un poquito esquizofrénica, pero es una técnica que funciona. Contestar preguntas básicas que sintetizarán aspectos relevantes del texto. ¿Quién habla? Es decir, ¿quién es el emisor del texto? ¿De quién o qué habla? ¿De qué está hablando? ¿Qué me está queriendo decir? ¿A quién le habla? ¿Está dirigido a un público en particular? ¿Se está dirigiendo al público en general? ¿A quién? ¿Qué intención tiene? ¿Para qué aparece ese texto ahí? ¿Por qué esa persona, ese narrador, creyó que ese texto era de vital importancia que nosotros lo leyéramos? Y después, ¿qué aspecto del tema trata? Es decir, ¿cuáles son las ideas principales que vamos a revisar en ese texto? Entonces, acá tenemos otro pequeño texto, ¿cierto? Que es un texto de Santiago en 100 palabras y que dice así. El gato la acompañaba siempre junto al canasto de los tejidos. La siesta la hacía sobre las faldas de la anciana. Solo la abandonaba para ir a realizar sus necesidades fuera de la antigua casa. Una tarde la mujer mayor dejó de respirar. El gato tomó su lugar y ya que había adquirido por años el buen oficio de tejer, continuó con un trenzado ovoidal y un trapecio zigzag en la parte delantera del chaleco. Y este cuento, ¿cierto? Se lo debemos a un caballero llamado Max Valdés. Entonces, tenemos que identificar, y aquí implicamos además otra técnica o otra estrategia de comprensión de lectura, el antes y el después. ¿Quién nos está hablando aquí? ¿Nos está hablando el autor, este caballero que se llama Max Valdés? ¿O nos está hablando un autor, es decir, un ente ficticio, perdón, un narrador, un ente ficticio? Como esto es un cuento, pertenece al género narrativo, por ende pertenece a los textos literarios, nos vamos a encontrar que aquí no es el autor el que nos está hablando, sino que un narrador ficticio. Este narrador sabe lo que hace el gato, sabe lo que hace la anciana, sabe lo que le pasó a la anciana, etc. ¿De quién o de qué habla? Habla del gato, habla de la ancianita. ¿A quién le habla? Al lector, ¿cierto? Este lector ideal que somos todos nosotros. ¿Qué intención tiene? Bueno, contarnos que este gato, cuando la señora se murió, ¿cierto? Cuando la señora dejó de respirar, aquí dicen dejó de respirar, pero entendemos que la señora simplemente se murió, ¿cierto? Lo siento, rest in peace, señora. ¿Qué es lo que pasó? El gato continuó esta labor maravillosa que hacía la señora de tejer. Digamos, ¿en qué intención tiene? ¿Qué aspectos del tema trata? ¿Cuál era el tema? Que este gato tejía. ¿Qué aspectos del tema trata? Que aprendió a tejer luego de toda una vida con esta pobre señora que dejó de respirar un día en la casa, de la casa que decíamos que era antigua y etcétera. ¿Tiene importancia que la casa sea antigua? La verdad es que no. La señora podría haber estado tejiendo en un departamento del centro de Santiago, del centro de la ciudad que ustedes vivan, un departamento nuevo, pero la señora igual lo estaba tejiendo, ¿cierto? Igual lo iba a hacer. Bien. Y finalmente, y esta es la técnica que yo generalmente le recomiendo a las personas que dicen, profe, a mí no me gusta leer porque yo soy matemático, porque yo soy científico, porque yo bla, bla, bla.
Esta es la técnica para todos aquellos que dicen odio el lenguaje y son como el Grinch, cualquier gruñón de la televisión. Odio el lenguaje. Esta técnica es para ustedes. Ya, entonces, ¿qué hacemos acá? Esquematizar los contenidos. ¿Qué decimos con esquematizar los contenidos? Expresamos gráficamente lo que dice el texto. El texto que teníamos, todo un texto escrito en prosa, maravilloso, pero sumamente largo y eterno para esas personas que no les gusta leer y que dicen que fome, que lata, odio leer. Esquematizamos. ¿Por qué? Porque simplificamos absolutamente toda la información que aparece en el texto. Entonces, ¿cómo esquematizamos los textos? Tomamos generalmente un título o lo que consideramos que es el tema del texto, ¿cierto? Y empezamos a sacar ramitas. Ramitas, 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 haciendo que el texto también vaya en orden decreciente, que era la información, por ejemplo, que veíamos en el primer texto de Marie Curie. ¿Por qué? Porque el texto generalmente debe ir, y esta es una información importante y necesaria de mantener presente en la cabeza, sobre todo cuando estamos pensando en plan de redacción, la información tiene que ir desde lo más general a lo más particular, desde lo más amplio a lo más pequeño, desde el tema a los ejemplos. Entonces, tenemos acá el sistema solar. En el sistema solar nos encontramos con dos tipos de astros. Por un lado tenemos los astros luminosos y por otro lado tenemos los astros no luminosos. ¿Qué son los astros luminosos o qué características tienen? Que los astros luminosos emiten luz y calor producidos por ellos mismos, mientras que los astros no luminosos no producen luz, sino que la reflejan de otros astros. ¡Tarán! Aquí nos encontramos entonces con todas esas técnicas de estudio que les van a ayudar a comprender. La técnica de estudio que le ayuda a las personas que me dicen, profe, odio el lenguaje es lo más fome y la odio a usted porque es fome. Y las técnicas para todos aquellos que lamentablemente para mí, porque a mí me gusta, lamentablemente para ellos no les gusta leer y dicen, profe, soy un cero a la izquierda. Chiquillos, empecemos a ocupar las estrategias, empecemos a ocupar las técnicas. ¿Por qué? Porque, insisto, no nos va a servir solamente para la PSU, que en todo caso es el fin que perseguimos acá, ¿cierto? Que ustedes entren a la universidad dando una buena PSU, pero si no, también nos va a servir para el resto de nuestras vidas, porque en la universidad vamos a seguir leyendo. Así que, lo siento si no le gusta leer, tiene que leer igual. Ya, chiquillos, ejercicios. Y aquí nos vamos con la parte favorita de los niños de preuniversitario puntaje nacional. Así como los niños de 31 minutos, puntaje nacional. Texto. El Islam asevera que el día inapelable del juicio, todo perpetrador de la imagen de una cosa viviente resucitará con sus obras y le será ordenado que las anime y fracasará y será entregado con ellas al fuego del castigo. Yo conocí de chico ese horror de una duplicación o multiplicación espectral de la realidad, pero ante los grandes espejos. Su infalible y continuo funcionamiento, su persecución de mis actos, su pantomima cósmica, eran sobrenaturales entonces desde que anochecía. Uno de mis insistidos ruegos a Dios y al ángel de mi guarda era el de no soñar con espejos. Yo sé que los vigilaba con inquietud. Temí unas veces que empezaran a divergir de la realidad, otras desfigurados en ellos mi rostro por adversidades extrañas. He sabido que ese temor está, otra vez, prodigiosamente en el mundo. La historia es harto simple y desagradable. ¡Tarán! Este texto es de un caballero argentino, si no me equivoco, puede que me esté equivocando, pero creo que es argentino. Me van a odiar los profesores de lenguaje porque me estoy olvidando en este momento de la nacionalidad. Pero de un caballero llamado Jorge Luis Borges, en un texto llamado Los espejos velados. Si se fijan, y aplicamos lo que hemos estado estudiando durante estas dos clases, ¿cierto? Si se fijan, dijimos que cuando nos estemos adentrando en este tema de la comprensión de lectura, lo ideal es aplicar la técnica del antes, del durante y del después. Entonces, si hubiésemos leído, ¿cierto?, la información, o sea, decodificado la información que nos presenta el texto sin habernos adentrado a él, hubiésemos partido por esta parte.
por los espejos velados. El título de la obra de este caballero llamado Jorge Luis Borges. Si se fijan, después cuando ya si a mí me dicen que el título es Los espejos velados, probablemente yo voy a decir, ok, se va a tratar acerca de espejos. Pero el texto parte hablando acerca del Islam, ¿cierto? Ojo ahí, este texto es complejo. El texto parte hablando del Islam. Entonces, yo digo, bueno, ¿y el texto acaso no se iba a tratar acerca de espejos? Y aquí me están hablando del Islam. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué está haciendo este caballero Jorge Luis Borges? Está haciendo una comparación entre el Islam y los espejos. ¡Tarán! Es un texto complejo. Ya, nos vamos a las preguntas porque estamos en la parte de ejercicios. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe de mejor manera el tema del fragmento anterior? Síntesis. Habilidad de síntesis. A. El temor a la duplicación de la realidad. B. La relación entre la religión y los espejos. C. El interés del hombre a reproducir imágenes. D. El origen del temor que tiene el autor a los espejos. O E. El origen de la relación de los espejos con lo sobrenatural. ¿Cuál sería, chicos? Según ustedes, ¿qué alternativa sería la alternativa correcta? Vamos viendo, el chat está un poquitito lento. Debe ser porque es viernes y sus cuerpos lo saben. Estoy leyendo, ya que no estaban contestando, estoy leyendo lo que estaban poniendo desde antes. Chiquillos, recuerden que las preguntas las estamos contestando al final de la clase. ¿Ya? Así que ojo ahí. Hay un montón de respuestas. Está lleno. No, mentira, no está lleno. Pero me refiero a que está variada la cosa. Unos dicen A, otros dicen D, B. B es la que más se está repitiendo. E, D, etc. Vamos a revisar cuál sería la alternativa correcta. El temor a la duplicación de la realidad. Si bien Borges realiza una comparación, ¿cierto? Una relación entre la religión y los espejos, en este caso específicamente del Islam, él lo que habla y lo que le da miedo, porque en el fondo está hablando de su miedo, es que le tiene miedo a la duplicación de la realidad a través de los espejos. Él dice que el espejo genera una duplicación, donde hace esta, creo que ocupa la palabra pantomima, ¿cierto? Es decir, hace esta especie de movimiento igual, como lo haría un mimo que nos estuviera molestando en la calle, ¿cierto? Él lo que nos habla es acerca del temor que tiene de verse duplicado, de verse doble. El interés del hombre a reproducir imágenes no nos habla de los espejos, pero él dice que los odia. El origen del temor que tiene el autor en los espejos no nos menciona a grandes rasgos por qué le tiene miedo a los espejos. Entonces, el origen de por sí no está. Está por qué le tiene miedo, pero no por dónde nace su miedo. Y el origen de la relación de los espejos con lo sobrenatural, la verdad es que no, porque esa es una cosa que a él se le ocurre. Ya. De acuerdo al texto, el Islam, y aquí sí nos vamos a información referida al Islam, condena a todo reproductor de imágenes de cosas vivientes, plantea la existencia de un día del juicio, explica el origen del temor del hombre a los espejos. ¿Cuál de esas tres alternativas es correcta en relación al Islam? Pensando en el texto. Ojo ahí. A, solo 1, B, solo 2, C, solo 1 y 2, D, solo 2 y 3, 1, 2 y 3 en la E. Veamos. Tururú. Ya, chiquillos, veamos. ¿Qué dice el público? ¿Quién se va a sacar los 850 simbólicos del día de hoy? Veamos. Ya dicen que es la C, que es la B, que es la A. O sea, está como concentrado en que es o la 1 o la 2 o solo 1 y 2. Pero que la 3 no puede ser. Eso me están diciendo. Veamos, chicos. Solo 1 y solo 2. Condena a todo reproductor de imágenes de cosas vivientes y por eso hace la relación con el espejo, porque el espejo en el fondo no duplica, y plantea la existencia de un día del juicio, que es una de las informaciones que da al inicio del texto. ¿Explica el origen del temor del hombre a los espejos? No, porque en realidad él dice que él le teme a los espejos y no el hombre en sí. Listo. Y finalmente,
A partir del texto es posible inferir, es decir, cuando nosotros nos adentramos al texto, ¿qué información podemos extraer desde las partes más profundas del texto a la superficie? A. El autor adscribe a la religión islámica. B. El autor vivió en un hogar con muchos espejos. C. El temor del autor a los espejos sigue presente en él. D. El autor en su infancia tenía cercanía con la religión católica. E. El autor tenía cuando niño una imagen deformada de sí mismo. Por ahí alguien dice que se fue a vender maní. Entiendo que eso es porque me fue mal en la BCU. Tranquilo, tercera clase de lenguaje y comunicación, tercera clase en preuniversitario, puntaje nacional, así que tranquilidad, pacificidad y tenemos todos estos meses para ir aprendiendo. Sobre todo para aquellos que también están diciendo odio la inferencia, como los pitufos, odio los pitufos. Veamos. La mayoría va por la letra C. El temor del autor a los espejos sigue presente en él. Vamos a ver. El autor en su infancia tenía cercanía con la religión católica. ¿Por qué? Vamos a ver. Nos devolvemos al texto. ¿Por qué podríamos decir eso? Dice, el Islam asevera que el día inapelable del juicio, todo perpetrador de la imagen de una cosa viviente resucitará con sus obras y le será ordenado que las anime y fracasará y será entregado con ellas al fuego del castigo. Es decir, cualquier persona según el Islam, cualquier persona que reproduzca una imagen humana, el día del juicio va a tener que reproducir realmente esa imagen humana y como no va a poder, al fuego del castigo. Yo conocí de chico ese horror de una duplicación o una multiplicación espectral de la realidad, pero ante los grandes espejos. Su infalible y continuo funcionamiento, su persecución de mis actos, su pantomima clásica eran sobrenaturales entonces desde que anochecía. Uno de mis insistidos ruegos a Dios y al ángel de mi guarda, importancia, era el de no soñar con espejos. Es decir, este caballero habla acerca de Dios, con mayúscula, no es cualquier Dios, es el Dios católico, y además del ángel de la guarda, es decir, tradición católica. Yo sé que los vigilaba con inquietud. Temí unas veces que empezaran a divergir de la realidad, otras, ves desfigurado mi rostro, bla, 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 lo que le pasaba a este tipo con los espejos. Por eso, chiquillos, la verdad es que estaba en una frase condensada el tema de su cercanía con la religión católica durante la infancia. Era una pregunta compleja, así que tranquilidad. Vamos a hacer como que omitimos esta pregunta. Sí, es una pregunta difícil. Por eso yo digo que esta es mi parte favorita, porque aquí me encanta cuando me dicen, pero profe, ¿por qué era esa? Bueno, aquí les estábamos explicando por qué era esa. En una simple frase, a nosotros nos hizo inferir y darnos cuenta que este caballero, que si bien habla acerca del Islam y si bien habla acerca de los espejos, este caballero tenía cercanía con la religión católica. ¡Tarán! Ya. Nos vamos a la parte de las preguntas. Buena pregunta de todos modos, no dice ahí Hugo. Sí, era una pregunta... Era buena, pero era difícil. Así que para las personas que hace algunas clases se estaban quejando de que, profe, está haciendo las clases muy fácil, profe, que es fácil, profe, que bla, 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 ahí tenía la pregunta difícil. Ya, chiquillos. Espacio para preguntas. Y aquí las preguntas que me salté durante toda la clase, porque no las alcanzaba a leer y además a hablar, porque no puedo combinar y mascar chicle al mismo tiempo. Esta es la parte donde las contestamos. Díganme sus preguntas. Levanten sus manitos y vayan, chuta, casi me eché un poco, vayan contestando, vayan haciendo sus preguntas. ¿Qué era la vocalización? La vocalización es el acto que tú ejerces cada vez que estás leyendo y vas moviendo la boca. La vocalización teníamos que evitarla porque en ese momento tu cerebro está tratando de concentrarse en leer, pero como además tú has comenzado a mover la boca, eso le manda una información al cerebro y dice, oye, fíjate, tienes que mover los músculos para que esa boca se mueva. Eso quiere decir que tu cerebro está haciendo dos funciones, está cumpliendo dos funciones y por ende se va a cansar antes. Eso es la vocalización. Veamos. Profe, me pasa que con ciertos textos no logro retener tanta información. ¿Cómo arreglo esto? Resumir párrafo por párrafo. La mejor manera para cuando pasa eso es resumir párrafo por párrafo. Lees un párrafo, extraes la información principal, haces una síntesis. Lees otro párrafo del mismo texto,
extraes la información principal, la más importante, haces una síntesis. Y así, después cuando terminas de leer absolutamente todo el texto, que quizás cuántos párrafos tenía, solamente lees tus anotaciones al margen. Cuando hiciste tus anotaciones al margen, hiciste dos elementos. Una, hiciste toda esta actividad de síntesis, que no es una actividad fácil porque dijimos que era una de las habilidades que estaba más arriba dentro de la escala de la comprensión de lectura, ¿cierto? De las habilidades más difíciles de desarrollar. Y además hiciste un simple ejercicio que a las personas se le ha olvidado que ayuda, que es el ejercicio de escribir. Escribir en el computador, claro, es súper fácil, es entretenido, lo que sea. Escribir en el teclado táctil del celular también. Pero el ejercicio de escribir a mano también hace que la información quede más grabada en tu cerebro. Por lo tanto, la mejor manera, en ese sentido, resumir sí o sí y ojalá hacerlo a mano. En la PSU se realizarán preguntas parecidas al texto de Borges. La verdad es que no tenemos cómo saber qué textos van a salir, pero los textos que salen en la PSU varían en dificultad. Así que en una de esas capaz que salga un texto muy similar. Vaya a saber uno nunca sabe. Profe, yo no tengo comprensión lectora. ¿Qué puedo hacer para esto? Que me sugiere si tiene comprensión lectora. Me imagino que cuando ve el semáforo en rojo no llega y cruza, porque entendió que tiene que parar porque van a venir autos. Así que comprensión tiene. Ahora, probablemente lo que te cuesta es enfrentar el texto. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que revises la clase anterior donde estuvimos viendo problemas para comprender el texto y que vuelvas a revisar la clase de hoy donde hemos estado dando tips para la comprensión de lectura. De todas maneras, chiquillos, las próximas clases vamos a seguir viendo algunos tips, algunos datos para mejorar nuestra comprensión. De lo más general a lo más particular, ¿es para todos los textos? ¿Es similar al plan de redacción? Exactamente. De lo más general a lo más particular, sí. La mayoría de las veces, sí. Esa mayoría de las veces es el 90 Estoy inventando una cifra, pero debe ser como el 90% de las ocasiones. Así que sí, de lo más general a lo más particular. Y para la producción de textos, es decir, plan de redacción, sí, también. Profe, ¿qué página recomienda para buscar vocabulario? La RAE. RAE.es. La RAE es la Real Academia Española, que tiene un diccionario donde aparecen todas las palabras aceptadas por la RAE. Hay muchas palabras que no son aceptadas y esas generalmente tienen que ver con palabras de uso local. ¿Ya? Palabras que, por ejemplo, a nosotros los chilenos se nos ocurren y de repente, así como muy a la rápida y que duran poco tiempo en el vocabulario chileno, no aparecen obviamente, no están, porque no generaron tradición. Inferir es lo que está implícito en el texto. Exactamente. Inferir es lo que está explícito en el texto. Veamos. A veces salen textos con chilenismos. Sí, salen textos con chilenismos. Pero, profe, en la PSU no está contra el tiempo. ¿Cómo le hago para leer rápido y entender el texto perfectamente? A ver, chiquillos, se entiende que si estamos estudiando en el preuniversitario, ¿cierto? Y estudiando, ya sea si estás en el colegio o no, pero te estás preparando para dar la PSU. Preparando no es estudiar el día anterior y hacer todo el día anterior y nada. Todo acá lo que estamos haciendo es un proceso, chiquillos. Estamos en marzo, la PSU es en, si no me equivoco, en noviembre, octubre-noviembre, tal vez incluso primeros días de diciembre. Entonces, ojo con eso. Exactamente, en la PSU estamos contra el tiempo, pero también tenemos todo este tiempo a nuestro favor, ¿cierto? Desde marzo al mes que sea, para desarrollar estrategias de comprensión de lectura, para poder leer rápido, para entender los textos de mejor manera. Así que ojo con esto es todo un proceso. Esto no es magia, no es de, por ejemplo, probablemente dentro de las últimas clases que hagamos en el preuniversitario vamos a condensar, a resumir información, pero esas clases sirven más para los que han estado durante el proceso que para los que están buscando ahí la salvación. La salvación y la iluminación de último momento no ha servido nunca ni en el colegio ni para dar la PSU. Así que ojo con eso. ¿Qué puedo hacer para no perderme leyendo y no tener que volver a leer todo de nuevo? Ya. Y cuando nos perdemos leyendo, ocurre en dos ocasiones. Una, cuando definitivamente no tenemos estrategias de comprensión lectora asociadas, ¿cierto? Y leemos en cualquier parte y no funciona. Y la otra ocurre cuando tú ya estás acostumbrada a leer, no estás reteniendo porque tienes A, B, C, D problema,
en la cabeza y definitivamente no estás entendiendo lo que lees. Si es este último caso, la verdad es que mejor dejar la lectura para otro momento, ¿ya? O para otro día. Y no cansarnos ni forzarnos a leer, porque eso también genera un rechazo a la lectura. Ahora, si tu problema es que estás regresando dentro del texto porque te das cuenta, ¿cierto?, que llegaste al final del texto y no retuviste nada, significa que probablemente no estás ejecutando las técnicas que hemos ido aprendiendo. Y las tres estrategias. Y dentro de esas estrategias del antes, durante y después, hace que te involucres de mejor manera en el texto. Así que ojo con eso. Yo recomendaría que si estás haciendo mucha regresión, evalúes tu situación. Si es solamente porque es una cosa estacionaria de que, pucha, el día de hoy no tengo ganas de leer, no importa. Déjalo para otro día, no te esfuerces porque vas a rechazar el texto. Pero si es un problema de que no tienes tradición de lectura y estás haciendo una regresión constante, lo mejor es ir empezando a aplicar estas estrategias, sentarte un día en un lugar cómodo, tranquilo, silencioso, tú con el texto, involucrarte con el texto y aplicar estas estrategias. Esta es una pregunta que sale siempre. En la PSU, ¿es mejor empezar por comprensión de lectura o por el principio? Todo depende de ti. Ahora, si la pregunta es, ¿profe, usted qué recomienda? Yo recomiendo empezar por comprensión de lectura. ¿Te aburriste de comprensión de lectura? Te vas a algún otro ítem. ¿Te aburriste de ese ítem? Vuelves a comprensión de lectura. Y así. Porque tu cerebro va ejercitando distintas partes, va haciendo distintos ejercicios, por lo tanto, deja de aburrirse, deja de cansarse. Profe, yo leo y paro en un punto y saco la idea de qué se trata lo que leí. Y luego sigo y voy completando. ¿Está bien? No entiendo qué es lo que completas, Camila. Pero entiendo que lo que estás haciendo va bien. De ir parando y sacar las ideas, sí, está bien. Es algo que hay que hacer. Profe, 25 páginas en una hora es bueno, dependiendo de cómo sea la letra. Dependiendo de cómo sea la letra. Si es una letra gigante, ¿cierto? Y tiene 25 páginas, no es muy bueno. Está faltando tiempo ahí. Ay, perdón. A ver. Estoy retrocediendo un poco para leer las preguntas que puedo haberme saltado. Por ahí alguien dijo, la práctica es el maestro. Efectivamente, la práctica es el maestro. Profe, ¿qué tipos de textos son los que más aparecen? Autores, libros, incluso poesía o cosas por el estilo, para tener más en cuenta y tener mucha más constancia para leer eso. Chiquillos, lamentablemente ningún preuniversitario, ¿cierto?, tiene relación directa con el DEMRE. El DEMRE a nosotros no nos dice qué tipo de textos van a salir. Para todos nosotros es absolutamente una sorpresa cuando nos enfrentamos a los textos que aparecen en la PSU. Así que pueden salir de todo tipo de texto. El año pasado muchos preguntaban, por ejemplo, por la poesía, que era el género lírico. Para alguien que estaba preguntando ahí qué es el género lírico, nos referimos a las poesías. Pero no tenemos cómo saberlo. Generalmente uno se prepara para el tema de la poesía porque uno de los textos complejos que salen por el tema de la interpretación. Pero el año pasado, por ejemplo, a la PSU del año 2016 no salió ninguna. Que yo recuerde, y que según las conversaciones que he estado teniendo con chicos y chicas que dieron la PSU del año pasado, no salieron. Entonces no podemos saber esa información. Veamos. ¿Cómo se puede inferir? Esta es una gran pregunta. Profe, ¿algún consejo para desarrollar desarrollar una manera de inferir mejor? Ya. Acerca de la inferencia, chiquillos. La inferencia es una habilidad que cuesta desarrollarla porque es hacer el ejercicio de ser un CSI del texto. Es ser un investigador privado del texto. Es enfrentarnos al texto cadáver y decir, ya, pues aquí está un brazo, aquí está la pierna del texto, y aquí está una víscera. ¿Por qué?
porque aquí tenemos que ir desentrañando, ir interpretando, ir sacando información desde donde está. Vamos a hacer una información que está velada, tenemos que correr ese velo para ir entendiendo. ¿Ya? Así que ojo con eso. Por eso la inferencia es difícil, porque tenemos que ir buscando las claves, los datos que a nosotros nos van a permitir sacar el dato correspondiente. De todos los datos que encontremos, el dato mayor. Por ejemplo, en el texto que leímos de Borges, ¿cierto? Decía que la inferencia era el tema de que este caballero en su infancia estaba relacionado a la religión católica. Si se fijan, todo el texto nos habló del Islam y de los espejos. Pero en una parte, en una frase, nos habla acerca de Dios y del ángel de la guarda. Entonces, ¿qué es lo que sacamos de ahí? Que este caballero era católico. Destrozamos el texto, lo sacamos frase por frase, línea por línea, oración por oración, y encontramos la información necesaria. ¿Cómo podemos inferir? Lo vamos a aplicar, lo vamos a entender en clases posteriores. Así que, tranquilidad. Ya, chiquillos, nos pasamos un poquitito de la hora. Sí. Pero estoy viendo que algunos ya se están retirando. Así que vamos a hacer el mismo ejercicio, chiquillos. Hemos terminado la clase por el día de hoy. Son las 6:07. Las clases parten a las 5, no lo olviden. Para todos aquellos que preguntan, ¿a qué hora es la clase? ¿Cuándo es la clase? Las informaciones están en puntajenacional.cl y además están también en el Facebook de Puntaje Nacional.